¿Cuántos se gozan en el Señor? Amén. Vamos a gozarnos ahora en su palabra, que es poderosa y más cortante que espada de doble filo. Amén. Nos trae nuestro hermano Jaime. Hermano Jaime, Dios te bendiga, hermano. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Damos gracias al Señor porque es bueno en su misericordia con nosotros y siempre está a nuestro lado, siempre nos está cuidando. Amén. ¿A cuántos le ha cuidado el Señor? Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de la carta a los Corintios. Primera de Corintios o primer libro de Corintios, como usted quiera decirle. Lo tiene en Primera de Corintios. Vamos a leer el capítulo 10. Capítulo 10. Amén. Y vamos a leer, quizás vamos a leer solo un versículo para comenzar. Pueden, en reverencia al Señor, ponerse de pie. Primera de Corintios 10, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Ponerse de pie. Primera de Corintios 10, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Amén. Cerremos nuestros ojitos, vamos a orar. Padre,
esta hora te damos las gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Padre, porque hoy estamos aquí como iglesia reunidos delante de ti para santificarnos a través de tu palabra. Por eso es que hoy, Padre, te pedimos, Señor, de que seas tú hablándonos, que seas tú, Señor, dándonos esa palabra viva, la bendición, Señor, de tu voz. Háblanos, Dios, a nuestro corazón, a nuestra mente. Señor, solo tú conoces nuestras intenciones, solo tú conoces nuestros pensamientos, pero también sabes cuál es nuestra necesidad. Te pido que hoy bendigas a tu iglesia, bendícenos a todos, Señor, y danos, Señor, de tu sabiduría. Danos más de tu inteligencia, Señor. Sabemos que un día tendremos la mente de Cristo, tu Hijo amado. Por hoy, Señor, solo necesitamos que nos alimentes. Alimenta nuestra alma y nuestro corazón, Dios del cielo. Te lo explicamos todo en el nombre de tu Hijo amado, por quien te damos las gracias. Amén. Resiste un poco más. Así vamos a titular esta pequeña reflexión que hoy quiero dar. Resiste un poco más. ¿Qué es resistir? Yo no sé si ustedes han estado en alguna competencia, en alguna ocasión, y algunos se desmayan iniciando, ¿no? Pero los que son así más fuertes, que tienen más resistencia, y van corriendo, poco a poco se van cansando, pero ya la meta está cerca, y la gente le puede gritar, los que le están apoyando, resiste un poco más, aguanta un poco más. Algunos logran llegar, otros no. Y el camino del Evangelio así es como dice Pablo, que es como una carrera, que somos unos atletas, y que vamos allí, luchando, perseverando. Por eso es que titulo esta prédica, Resiste un poco más. El capítulo 10 de 1 Corintios nos habla de una serie de acontecimientos que el pueblo de Israel pasó a través de la liberación de Egipto, y que dice que fueron a través del mar, pero que pasaron todos. Dios hizo grandes maravillas y abrió el mar, todos lograron pasar. Sin embargo, en el desierto muchos comenzaron a rebelarse contra Dios, y Dios tuvo que matar a muchísimos en el desierto. ¿Por qué? Y lo que Pablo está diciendo acá, cuando usted lee el capítulo 10 completo, se dará cuenta que Pablo lo que está diciendo es que todas esas cosas quedaron escritas en la palabra de Dios para nuestro ejemplo. Porque también el pueblo de Israel sucumbió ante el pecado y fueron atraídos por las tentaciones. Y hubo muchas veces que se comportaron totalmente como idólatras, como fornicarios, como adúlteros, con muchísimos pecados, y aún siendo el pueblo de Dios. Y lo vuelve a repetir Pablo más adelante y dice, pero eso quedó escrito para nuestro ejemplo. Y llegamos a este versículo que hemos leído, versículo 12 del capítulo 10. Está diciendo, el pueblo se portó mal, el pueblo del Señor se portó mal. Pero ¿por qué se detalló tanto todo lo que Israel hizo? Para que nosotros tomemos nota de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Pero dice en el versículo 12, por tanto, si alguien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Ahora la pregunta es, ¿de no caer de qué? ¿O en qué? Tentación. Precisamente eso, la tentación. Por eso decimos, el título de esta prédica es Resiste un poco más. Porque se pudiera pensar de que, hermanos, la tentación se ha graduado de muchas formas y se le ha dado mucha terminología. A veces
le llamamos tentación, por ejemplo, a comerse un pastelito de chocolate. Porque está cuidando la dieta la señora y dice, me da tentación comerme ese pastelito de chocolate. Y para ella eso pudiera ser una tentación. Y hay todo tipo de tentaciones, desde las más chiquititas hasta las más grandes, hasta las que traen consecuencias catastróficas. Pero hoy precisamente quiero hablar de estas consecuencias o de esta tentación que trae consecuencias catastróficas. Porque si usted busca el término tentación, viene de la palabra o del verbo tentar. Solo que tentación es como un presente continuo. Y la tentación, hermanos, la verdad que es una realidad de nuestras vidas. ¿Y por qué digo en nuestras vidas? Porque nosotros como cristianos percibimos en realidad la tentación o nos enteramos de que la tentación existe. Por ejemplo, un inconverso le va a llamar tentación a, no sé, comerse algo, por ejemplo. A eso le va a llamar tentación. Pero si, yo no sé si usted ha tenido muchos amigos que no son cristianos y se dará cuenta que ellos comienzan a hablar, y esto lo digo por los hombres, que en los hombres es muy usual las pláticas o las cosas que se hablan normalmente, y a veces se comienza a hablar de mujeres. Y comienzan a hablar de que yo estuve con X mujer, conoces a la fulana, sí, yo ya estuve con ella, y hicimos esto, hicimos lo otro, y lo estoy hablando de una forma muy, muy decente, porque en realidad se dice todo tipo de vulgaridades. Igual las mujeres. He escuchado mujeres hablando, refiriéndose a cosas que hacen, hechos o actos que hacen, y al final son inconversas o son inconversos. No perciben como nosotros percibimos la tentación. Por ejemplo, el que le gusta beber, pasa bebiendo, un día así, otro también, y otro también, y otro también. Y alguien le puede decir, ¿y usted qué siente pecar de esa forma? Ser un bebedor, ser un mujeriego, ser esto, ser lo otro. Yo siento que es normal, le van a decir. Si al final es mi cuerpo, es mi carne, y yo puedo hacer lo que yo quiera. Igual como lo es el aborto. Hace unos meses yo hablaba con un compañero de trabajo y precisamente hablábamos de esto. Yo intentando hablarle del Evangelio, pero no me daba apertura porque me dice, yo no creo en Dios. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. No quiero pensar de que hay alguien que está manipulando mi mente y está manipulándome desde arriba. Es decir, que yo tomo mis propias decisiones. Ahora, el tipo es un mujeriego, es un bebedor, trasnochador, hace cuantas cosas, es un mal hablado. Y si me está viendo, lo saludo. El punto es que estábamos hablando precisamente no sé, salió la plática de su novia y me dice, pero yo le dije que abortara porque no estaba preparado para ser padre. Y le digo yo, pero ¿tú qué sientes? ¿No sientes algo? No siento nada. Entonces, el pecado y la tentación para el hombre normal es de lo más común. No percibe que está haciendo algo malo o que está dañando a Dios, ofendiendo a Dios, dañando su cuerpo. Sin embargo, un cristiano, cuando sucumbe ante la tentación, se siente mal. ¿O no es así, hermanos? Sí. ¿Hermanas? Sí. ¿No es así que cuando sucumbimos, en realidad sentimos el pesar en nuestro corazón de haber ofendido a Dios, de haber quedado mal con nuestra familia, mal con la iglesia? Y nos duele.
Pero por eso es que Pablo dice, mire aquel que crea que está firme, ponga atención, mire que no caiga. Y quiero leer el versículo siguiente, el versículo 13. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice el versículo 13: ustedes, escuchen bien esto por favor, hermanos. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Quiero detenerme un poco ahí. La tentación es, y yo le preguntaba a Rosy, ¿para ti qué es la tentación? Y fíjense que si yo le pregunto a cada uno de ustedes, alguien me va a decir algo diferente. Pero creo que todos llegaremos a la conclusión que en realidad la tentación es la inclinación a lo malo. Casi que todo lo que ustedes me digan, el resultado será la inclinación a querer hacer lo malo. Entonces, Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 5, versículos 16 y 23, solo lo quiero mencionar, pero Pablo también habla en Gálatas y está diciendo de que existe una batalla, que existe una guerra entre lo que es la carne y el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es la parte viva dentro de nosotros, la parte, el aliento de vida que Dios nos da y que está tirando normalmente a hacer lo bueno. Pero los deseos de la carne, o decir, el cuerpo, está haciendo, tirando hacia abajo. Es una pelea. El espíritu quiere hacer lo bueno y el cuerpo quiere hacer lo malo. Y ya lo hemos dicho muchas veces, que a veces, si nosotros nos ponemos a pensar, pareciera que a veces es el cuerpo quien normalmente está dominando nuestro espíritu y nuestra voluntad. Porque por el espíritu nadie se quiere levantar en la mañana para ir a trabajar. O por la carne, mejor dicho. El espíritu, sí quiero, tengo la voluntad de hacerlo. Pero la carne, no, tranquilo, quédate, ahí está bien. Estás cómodo, estás calientito, no te despegues. y la manta, la colcha, la cobija, siente que lo atrapa. Pero ¿cómo lo percibimos? A través del cuerpo, a través del tacto. Y normalmente, a veces, si no estamos preparaditos, hermanos, nos dejamos guiar solamente por lo carnal o por el cuerpo. Y entonces dice que Pablo que las obras de la carne traen consecuencias muy malas: homicidios, asesinatos, libertinaje, injusticia, trae todo lo que es malo. Pero el espíritu quiere siempre hacer lo bueno. Y en esa pelea, alguien podrá decir, bueno, pero es que yo antes de ser cristiano, yo eso no lo sentía. Pero hoy que soy cristiano, a mí me cuesta, miren, hay un detalle, de que a veces es fácil hablar de la tentación como en un sentido pasado. Pero si usted se fija, normalmente todos los cristianos estamos propensos a la tentación. Porque alguien puede decir, yo doy testimonio de que yo antes era un ladrón y que yo cualquier cosa que la veía así un poco descuidada, yo me lo robaba. Era de Salvador. Amén. Yo era un gran borracho. Y hay cosas que pueden avergonzar a unos más que a otros. Pero por ejemplo, es muy difícil que alguien diga, hermano, fíjese que yo padezco
de la tentación de ver pornografía. A mí me da tentación de tocar, a mí me da tentación de ver, a mí me da tentación de estar en X lugar, a mí me da tentación esto y lo otro. Y pensamos que la tentación existe porque normalmente nunca la hablamos en un presente continuo. Siempre estamos hablando de que, es que yo fui tentado, y es fácil decirlo hacia atrás. Y yo salí de X cosa, yo salí de esto y de lo otro, y el Señor me libertó, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa con las tentaciones actuales? Dice Pablo, mire aquel que esté, o aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Repito, el inconverso no discierne la tentación. Para el inconverso es un deseo normal de querer pecar, es natural. Y hasta cierto punto tiene razón, porque no discierne. Pero aquellos que fue abierto nuestros ojos, que despertamos a la luz, nos damos cuenta de que esas cosas que hacíamos o que a veces hacemos, en realidad da vergüenza. ¿Por qué? Porque desagrada a Dios. Desagrada a Dios. Entonces, por eso los creyentes normalmente no contamos las cosas que nosotros pasamos. A veces, repito, solo en sentido pasado o contamos las experiencias de otros. Pero nuestras propias experiencias normalmente no las contamos y las callamos. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. La tentación de querer pecar, el deseo de querer hacer lo malo, da vergüenza contarlo. Ahora, solo porque no se cuenta o no se dice, no quiere decir que no existe. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. En el versículo 13, y ahí me he detenido. Quiere decir, hermanos, de que Dios nos está diciendo, hijos míos, la tentación existe todavía. Ustedes no están libres de la tentación. Ustedes están propensos todavía. Pero traten de estar firmes. Por eso digo y repito el título. Resiste un poco más. Y hay algo que me gusta. Dice, no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Porque alguien podrá decir, hermano, pero es que usted está hablando de eso porque usted no tiene idea de la tentación que yo tengo. Pero es que hasta me da vergüenza decirlo. Pero aquí dice que no hay ninguna tentación que no sea común al género humano. Es decir, que Dios no nos va a permitir una tentación que no sea de este mundo, que no sea resistible, que no sea que no se pueda librar una batalla. Y alguien puede decir, pero es que mire, yo soy propenso a hacer esto y casi siempre caigo. Entonces, ¿qué pasó ahí? No resistió la tentación. Y lo vamos a leer más adelante lo que Santiago dice con respecto a la tentación. Pero sucede de que a veces, cuando nosotros no queremos reconocer, fíjense que esto es como cuando nosotros en el cuerpo tenemos una enfermedad y usted tiene un dolor terrible de cabeza y ese dolor lo siente ahí, pero si usted dice, no existe y se está muriendo del dolor de cabeza, ¿qué tiene que hacer? Tomar algún medicamento o ir al médico. Pero si usted no reconoce que ese dolor de cabeza le está matando, usted jamás va a poder tomar la decisión de tomar un medicamento o de ir al doctor.
Es decir, primero debemos reconocer que hay una enfermedad. Amén. Es como un cáncer. Si alguien no quiere reconocer que tiene un cáncer, jamás el médico le va a poder hacer una operación para sacárselo. Entonces debe haber un reconocimiento, pero dice que en la tentación, no hay ninguna tentación que no sea común al género humano. Jesucristo fue tentado. Y todos somos tentados también de diferentes formas. Pero les aseguro que si yo le preguntara a 5 de ustedes, que me diga cada uno una tentación que siente que es muy fuerte, le aseguro que por lo menos 4 de esas 5 las he pasado yo. Porque todas las tentaciones son comunes en nosotros. Aunque yo parezca un ángel, no, soy humano. Aquí atrás te van las alas. Pero hermanos, debemos reconocer, la tentación existe. Ahora, ¿cómo superarla? Dice, primero debemos reconocer que no hay ninguna tentación que sea fuera de este mundo. No hay tentación extraterrestre, que vino un ovni y hizo una abducción y nos incitó a pecar y caímos en la tentación. No, todo es humano. Y si usted se fija, todo tiene que ver con el cuerpo. Todo tiene que ver con lo que tocamos, con lo que olemos, con lo que podemos ver, con lo que podemos hablar. Todo es humano. Y no es que el diablo esté en todas partes a la misma hora haciendo caer a medio mundo. Dice la Biblia que él anda como león rugiente, pero no es ni omnisciente y no es omnipresente tampoco. No está en todas partes. Entonces, ¿por qué pecamos todos? Porque todos tenemos tentaciones. Dice, pero aquí está lo más bello de la palabra de Dios. Fíjese esto, dice, pero Dios es fiel. Amén. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. ¿Entendimos eso, hermanos? Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Porque Dios no nos da cargas que nosotros no podamos llevar. Y entonces, ¿por qué existe la tentación? ¿Por qué Dios permite la tentación en nuestra vida? Es porque sencillamente la tentación ayuda a forjar el carácter y la fidelidad nuestra hacia Dios. Amén. Ayuda a forjar el carácter y nuestra fidelidad hacia Dios. Cuando usted sucumbe o cae ante la tentación y se logra levantar, es más propenso todavía a que cuando vuelva a regresar o venga la tentación de nuevo, vuelva a caer. Y por eso es que a veces cuesta caminar en el Evangelio. Hay gente que nunca se levanta. Hay gente que jamás regresó a la iglesia. Pero repito, la tentación Dios la permite en nuestras vidas, hermanos, para que nosotros podamos forjar nuestro carácter, para que veamos qué tan definidos estamos en la obra de Dios y nuestra fidelidad hacia Él. Y todos estamos propensos a caer. Pero también es una decisión nuestra. No culpemos al enemigo, no culpemos solamente al diablo, porque el diablo a veces dice, ¿y a mí por qué me meten? Porque cometemos cualquier cosa, el diablo me hizo caer.
Yo ni lo tenía pensado. Jesús decía la oración del Padre Nuestro, usted recuerda, y no nos dejes caer en tentación. Hermanos, resiste un poco más. Sé que a veces vas cansado de forzar a tu cuerpo a lo espiritual. Y tu cuerpo te dice, no, ya no quiero. Y a gritos te dice que no quiere. Pero no, hay que meterle ayuno. Hay que meterle oración. Hay que ir a la iglesia, hay que congregar. Cante alabanza, lea la palabra de Dios. Hay tantas cosas que nutren el espíritu. Y el cuerpo dirá, no quiero. Como ese niño que le está metiendo la comida así con la cucharita. Abra la boquita, no quiero. Y hasta le hacen de jovencito, abra la boquita, no quiero. Y así el Señor nos da todo para que podamos salir de la tentación. La santificación, el apartarse para Dios, es lo que más cuesta. Pero no es algo que sea imposible. Por eso dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Y no crea que cuando ustedes, hermanos, son tentados o tentadas, Dios se está burlando ahí, ya voy a ver cómo cae mi hijo. No. Dios dice, ahora veré de qué está hecho mi hijo. Ahora veré que le gusta gritar tanto. Ahora veré que se mueve en la iglesia como se mueve. Que le gusta predicar así fuerte. Ahora vamos a ver de qué está hecho. Pero Dios lo que quiere es, hermanos, que resistamos la tentación. Que nos resistamos, que no sucumbamos. Que miremos que si estamos firmes o creemos estar firmes, no caigamos. La tentación traerá consecuencias muy graves. La tentación destruirá tu vida. La tentación te llevará al pecado. Y nuestro deseo interno pecaminoso, dice Santiago también, en el versículo 13, a continuación dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran. Y usted que no es cristiano o no es cristiana, ¿cómo es que puede sentir malos deseos? Sí, hermanos. Mientras estemos en este cuerpo, sentiremos malos deseos. Seguiremos sintiendo malos deseos. Pero resiste un poco más, hermano. Resiste un poco más. Porque cuando tú hayas vencido la tentación y no caigas en esos deseos que tú tienes, Dios te dará la victoria. Y Dios te estará dando siempre la salida, porque dice en su palabra que Él es fiel y que ninguna tentación que llegue a tu vida será fuera de este mundo, sino que es común para todos nosotros. Hoy tú tal vez no tengas una tentación, pero hay hermanos que sí. Y esos hermanos lograrán vencer, otros serán vencidos por la tentación. Y mañana puede ser tú. Es decir, hermanos, que la tentación sí o sí vendrá. Sí o sí vendrá. La idea es estar preparados. ¿Cómo resistió Jesucristo la tentación? Con la palabra de Dios, con las santas escrituras. Cada argumento que el diablo le decía, él también lo contrarrestaba con la misma palabra de Dios. Pero debes conocer la palabra de Dios. El pueblo perece por falta de conocimiento.
por falta de que no querer estudiar la Biblia. Estudia, lee la Biblia, que Dios te dará la salida. Muchas veces caemos, precisamente, hermanos, por esos malos deseos, y nadie los conoce. Solo ustedes los conocen y Dios, que lo sabe todo. Pero a veces saben, hay malos deseos o hay tentaciones que son inducidas por el grupo. ¿Con quién te juntas? El que con lobos anda, dice un refrán por ahí. Aprende a aullar. Aprende a aullar. El que anda entre la miel, algo se le pega. ¿O no te he dicho muchas veces? Tómate este chupito, no pasa nada. Yo recuerdo cuando me llevaban a un bar, me invitaban y yo pedía algo diferente. Ese es para niñas, me decían. Bueno, a veces te preguntarán, ¿qué pasó? ¿Que nunca lo has hecho? ¿Cómo es que nunca has hecho esto si es tan bueno? ¿Cómo es que nunca has fumado esto? ¿Cómo que nunca no te has inyectado lo otro? Y la presión del grupo vendrá. ¿Estás preparado? No, por cortesía lo voy a hacer, decimos. Sí, por cortesía te vas a ir al infierno. Porque la presión del grupo está allí. Ustedes júntense con ladrones, terminará siendo un ladrón. Júntense con quien sea, terminará siendo lo mismo, por la presión del grupo. Pero aquel que cree estar firme, dice la palabra del Señor, lo leímos, fue lo primero que leímos, mire que no caiga. Yo pienso, hermanos, que mientras nosotros más sinceros y honestos seamos con Dios y reconozcamos nuestra condición, estaremos diciéndole: Señor, esto es lo que yo tengo en mi corazón, estos son mis malos deseos, estos son mis malos pensamientos, esto es lo que en realidad soy, Señor. Lo pongo delante de ti. Y Dios, que es fiel y es verdadero, te levantará de esa condición y no te dejará caer. Pero debemos reconocer de que la tentación es tan real como lo que podemos ver o tocar, y está allí y te estará acechando siempre. Nos ponemos de pie. Te estará acechando, pero créeme, Jesucristo ya venció por ti.